Hola, buenos días. Soy el maestro Roger Israel Escalante Padilla, del doctorado en Educación en la Universidad del Sur. En esta ocasión estamos en la materia de políticas educativas. Vamos a hacer un video educativo del sistema educativo nacional, en el cual vamos a abarcar tres temas: la estructura del sistema educativo nacional, las características del sistema educativo y la descentralización de la educación en México. Bueno, la primera que vamos a abarcar, pues bueno, será la de estructura del sistema educativo. Como lo vemos aquí en pantalla, la estructura del sistema educativo, el sistema educativo, la educación inicia por la educación preescolar, que es obligatoria y atiende a niños de 4 a 5 años de edad. Se imparte generalmente en 3 grados: el primero, el segundo, que son niños de 3 a 4 años; el tercer grado a los 5 años. La educación preescolar se ofrece en tres modalidades: la general, la indígena y cursos comunitarios. Bueno, actualmente ya la nueva escuela mexicana ya también toma en cuenta la educación inicial, ya lo divide en fases, ahora viene por fases. Educación inicial sería fase 1, educación preescolar sería fase 2. La educación primaria es obligatoria y se imparte a niños de entre 6 y hasta 14 años de edad. La duración de estos estudios es de 6 años, dividida en 6 grados. La primaria se ofrecen 3 servicios generales: indígena y general y cursos comunitarios. En cualquiera de sus modalidades, la educación primaria es previa e indispensable para cursar la educación secundaria. La educación secundaria. La educación secundaria es obligatoria desde 1993 y se imparten los siguientes servicios generales para trabajadores de la secundaria técnica y para adultos. La secundaria se proporciona en 3 años a quienes han concluido la educación primaria. Generalmente está dirigida a la población de 12 a 16 años de edad. Las personas mayores de 16 años pueden estudiar en la secundaria para trabajadores o en la modalidad para adultos. Este nivel es propedéutico, es decir, necesario para iniciar estudios médicos profesionales o medios superiores. Luego tenemos la educación indígena. Una de las características más destacadas de nuestro país es su composición multicultural, que en gran medida se sustenta en la variedad étnica de los pueblos que la comprenden. La Constitución y la Ley General de Educación establecen que la educación que imparte el Estado deberá considerar de manera prioritaria la índole pluricultural y multilingüística de los mexicanos. Por esta razón, la política educativa del Gobierno de la República ha sido diseñada para responder a las necesidades de la diversidad poblacional. Programas compensatorios. Una de las grandes prioridades de la política educativa mexicana consiste en abatir el rezago en las zonas de mayor marginación. A partir de las necesidades educativas más urgentes de las comunidades, el Gobierno de la República impulsa acciones que se orientan a compensar y corregir desigualdades que afectan el aprovechamiento escolar de los niños con mayores carencias. Educación para adultos. La experiencia en la impartición de los servicios educativos y el análisis de los elementos que inducen o limitan a los adultos a continuar sus estudios llevó en 1996 y 1997 a revisar los fundamentos conceptuales de la educación para adultos y reformar sus modelos y estructuras de operación. Educación media superior. La educación media superior es aquella que se imparte después de la educación secundaria. Está conformada por 3 subsistemas: el bachillerato general, que además incluye las modalidades de preparatoria abierta y educación media superior a distancia; el bachillerato tecnológico, modalidad de carácter y
perdón, que ofrece la carrera técnico profesional o a la vez prepara a las personas para la continuación de estudios de tipo superior y de educación profesional técnica, que forma profesionales calificados en diversas especialidades. Cada una de ellas se configura de manera diferente en cuanto a los objetivos que persigue, la organización escolar, el currículo y la preparación general de los estudiantes. Cada una va dirigida a cierta determinada área. La educación superior. Las funciones primordiales de la educación superior se refieren a la formación de las personas en los distintos campos de la ciencia, la tecnología, la docencia, la investigación, también a la extensión de los beneficios de la educación y la cultura al conjunto de la sociedad, con el propósito de impulsar el progreso, integrar la nación. En México, la educación superior está conformada por 4 tipos de instituciones universitarias: institutos tecnológicos, escuelas normales y universidades tecnológicas. Comprende los niveles de técnico superior universitario o profesional asociado, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. En general, bueno, esta fue la estructura del sistema educativo, cómo viene conformado y qué es lo que lo ofrece a la sociedad mexicana en cuestión de estudio. Ahí lo hay tanto en modalidad pues, pública como privada, ya dependiendo de las así que características de cada uno de nosotros. El siguiente tema son las características cuantitativas de los niveles educativos. Aquí nos dice que el INE en el 2018, la escolaridad de la población del país ha sido en aumento en las últimas décadas, mientras que en los 60 la población de 15 años y más alcanzó una escolaridad promedio apenas de 2.6 grados escolares. En 2015, esta se incrementó a 9.2 grados, que dice que equivalente a la secundaria terminada, lo que en promedio equivale a un aumento de 1.1 grados por cada década. Sin embargo, la escolaridad no es igual en todas las poblaciones. Por ejemplo, la más pobre, que se ubica en primer quintil de capital económico, apenas alcanza una escolaridad de promedio de 6.6 grados, mientras que la del quinto quintil, población más rica, logra una escolaridad de 12.2 grados, es decir, prácticamente el doble. Pero aquí vemos ya la cuestión económica, la diferencia en la sociedad que tiene nuestro México y las necesidades o las oportunidades que se le ofrece. Bueno, oportunidades es para todos, ¿no? Pero cómo poder accesar a ellos, esa es la cuestión. Aquí vemos una pequeña gráfica que estamos viendo, bueno, del 1960. La población, pues, ahora sí que los mexicanos de 15 años que no podían estudiar, vemos que ya poco a poco esto va en aumento. Ya, bueno, lo que nos muestra aquí ya en el 2015, vemos que ya un 9.2 de la población de 15 años o más, pues estudia o tiene acceso a estas oportunidades de estudiar. Aquí pues, lo volvemos a recalcar, lo volvemos a ver, ¿no? En el 90, pues 12.4% de la población no tenía ese acceso a los 15 años. Ya vemos que o no acudían a la escuela, prácticamente no estudiaban. Esto se ha ido reduciendo hasta 2015, que únicamente el 5.5% pues no acude a la educación. Aquí vemos una tabla de asistencia a escolaridad según los grupos de edad. Bueno, ahora no se aprecia muy bien el video, pero del 90 al 2015, en el cuadrito azul o la barra azul, que vemos que está en aumento, en la población de 6 a 11 años, que estamos viendo que la educación preescolar, los papás no lo llevan, se preocupan mucho más por la educación primaria, que es el azul, que es el rango donde ellos estudian. Ahí vamos a pasar de 12 a 14, que es secundaria. Pero estamos viendo que muchos ahí no ingresan a secundaria, se quedan con su nivel primario. Ese fue el tema de
de características de los niveles educativos, bueno, nuestros niveles de educación por ese lado, ¿no? Todavía no se ha logrado llegar a que todo el país esté alfabetizado. Todavía hay muchas carencias, hay que seguir trabajando en esto. Les comentaba yo, el gobierno actual pues lo divide en fases, que quiere abarcar todo lo que es educación básica, hacer desde educación inicial hasta lo que es educación secundaria, ya quiere conformarlo todo. Y bueno, nos vamos a la descentralización educativa en México. Recordemos que en un inicio lo que la población o el gobierno mexicano quería, pues era alfabetizar a todos, a todos, a todos. Y bueno, la educación era centralista, pero se descentraliza. Dice así, en la propiamente educativo, la descentralización se ha planteado como una forma para fortalecer el carácter de la educación como servicio público, para elevar su calidad y para lograr la participación de los diferentes grupos de la comunidad. Sin embargo, podemos hablar de dos maneras de entender la descentralización en este ámbito. Una basada en los principios y en la lógica neoliberales y otra orientada hacia la democratización de los procesos educativos. No obstante, ambas posiciones plantean cuestiones comunes: la eficiencia para mejorar la calidad, el énfasis de la autonomía escolar, la escuela como un centro de atención, la participación social, sus fundamentos y connotaciones ideológicas y políticas son profundamente diferentes. Y bueno, aquí tenemos lo que es la bibliografía, en la cual son 3 libros que estuvimos revisando para hacer este video educativo. Y en cuanto a la descentralización, pues bueno, ahorita el gobierno actual está volviendo a tomar cierta parte de esto, de los estados, porque muchos estados no estaban cumpliendo ahora sí con lo pactado con el gobierno, dejando por un lado su educación. El gobierno federal actualmente está como que tomando las riendas poco a poco nuevamente. Y bueno, en parte pues esto fue un, un, un paso poco a poco en lo que es la estructura, las características y la descentralización del sistema educativo de México. Muchísimas gracias.